Bueno, ya tenemos aquí a las puertas del verano, tenemos también la calor y sin duda alguna este de aquí, el electrodoméstico por excelencia, el frigorífico, es uno de los aparatos que sin duda alguna va a trabajar más este verano. No solo porque va a tener que mantener todos los alimentos en su interior para evitar que se estropeen, sino que también vamos a abrirlo pues prácticamente el doble de lo que hacemos en invierno, pues para coger esos mismos alimentos y también todas aquellas bebidas frías que nos apetecen en verano, ¿no? Muchos de vosotros me preguntáis si este tipo de aparatos requieren de algún mantenimiento. Bueno, el frigorífico es uno de los electrodomésticos que menos necesita de mantenimientos, ¿no? No hay nada especial para hacerle, aparte de una buena limpieza de vez en cuando. Es importante para la higiene del frigorífico recordar de que aquí estamos metiendo alimentos que después comemos, ¿no? Entonces, una buena higiene de lo que sería la cavidad interior tanto del refrigerador como la del congelador, pues no estaría mal realizarla pues cada año y medio. Muchas veces se nos caen restos de verduras, de frutas, se nos quedan por el interior purulando, no solemos limpiarlo, entonces eso con el tiempo se descompone aunque esté en un entorno refrigerado. A veces se nos rompe alguna botella dentro, el líquido nos cae, no podemos limpiarlo bien y en general pues siempre quedan residuos dentro del frigorífico y también en el congelador. Aparte de todo eso, para aquellos que tenéis un frigorífico completamente no frost, pues aparte de la limpieza también aconsejaría que limpiarais los desagües del aparato, ¿no? No solo los desagües, sino la bandeja recolectora, que es donde va a parar toda el agua del proceso de la descongelación, que como vosotros muy bien sabéis y habéis visto en nuestros vídeos, todos los sistemas no frost efectúan paradas de descongelación para autolimpiar el evaporador de hielo y de escarcha, ¿no? Eso es uno de los mantenimientos un poco más enérgicos que podéis hacer con un frigorífico, ¿no? Y ahora vamos a ver cómo podemos limpiar la bandeja recolectora, que la tenemos en la parte trasera del frigorífico, y también para los más valientes os enseñaré un poquito el interior del congelador, que es donde se encuentra el evaporador y donde se encuentra el desagüe. Una vez hayamos parado el frigorífico, pues nos dediquemos a limpiarlo, ¿no? Ahora os explico un poquito cómo hacerlo. Aquí tenéis la bandeja recolectora de este refrigerador. Aquí viene a parar toda el agua que se genera en el proceso de la descongelación y este agua suele estar estancada durante varios días y se va evaporando gracias al calor que emite el compresor del aparato cuando está funcionando. Y observaremos el día que lo hagamos, hay bastante suciedad en ella, ¿no? Muchas veces hay gente que me pregunta, oye, me huele mal la cocina, pero no sé qué, lo que pasa es mirar por todos los sitios y no veo nada que me pueda producir ese olor tan fuerte. Pues que sepáis que de aquí puede surgir ese olor, ¿no? Aquí tenemos el evaporador del congelador, le hemos quitado la tapa. Hay muchos refrigeradores con el evaporador así en vertical, suelen tener esa tapa delante, es muy fácil quitarla, con 4 tornillos se quita la tapa. En este tipo de frigoríficos no hay problema por hacer este mantenimiento que os voy a explicar ahora. Hay otros refrigeradores de otras marcas que tienen el evaporador en la parte de arriba y ya es un poco más complicado realizar este pequeño mantenimiento que os voy a explicar. Este tipo de evaporador vertical pues tiene la característica de que tiene la resistencia en la parte de abajo y tiene justo debajo el desagüe, ¿no? Este desagüe comunica con la bandeja recolectora y es aquí por donde circula el agua de la descongelación. Entonces este agua pues residual nos va a parar a esa bandeja y, como os he dicho antes, pues con el calor del motor pues se va evaporando. Esto de aquí es el único mantenimiento que podéis hacer, ¿no? Limpiar ese tubo. ¿Cómo lo podemos limpiar? Pues introduciendo algo con mucha precaución o tirando un poquito de agua con un poco de lejía, ¿no? Pues para eliminar ese moho que se hace dentro del tubo, ¿no? Hay una avería muy característica de los frigoríficos no frost, es que cuando se ensucia el desagüe, pues cuando la máquina inicia el proceso de descongelación, el agua, como no puede evacuarse por el orificio previsto para ello, pues se estanca en esta parte de aquí. Al estancarse, cuando la máquina finaliza el proceso de descongelación y arranca y esto vuelve otra vez a enfriar, pues el agua se nos congela y se nos hace un pan de hielo, ¿no?
Entonces este pan de hielo irá creciendo, porque cada vez que la máquina haga el proceso de descongelación y el agua baje para abajo, pues como no se va a poder ir por el desagüe, se nos va a volver a acumular hielo. Incluso muchas veces encontramos hielo debajo de los cajones del congelador, y eso es porque tenemos el desagüe sucio, y ese hielo que se va acumulando continuamente va a colapsar tarde o temprano lo que sería el evaporador, y va a evitar de que el congelador y el frigorífico no se enfríe, ¿no? Este es el efecto de no funciona el refrigerador, pero el congelador sí, ¿no? No sube frío arriba, pero aquí en el congelador sí hay. Bueno amigos, llegamos al final del vídeo. Espero que este pequeño mantenimiento que hoy os he mostrado haya sido de vuestro interés, y como siempre activar la campana para recibir esas notificaciones que anuncian nuevos vídeos en el canal, y suscribiros, por favor, suscribiros, porque no cuesta nada. Seguro que tarde o temprano ahorraréis dinero siguiendo nuestros tutoriales de mantenimiento y reparación en este canal. Como siempre, un saludo y hasta pronto.